Maldiciones del infierno, una guerra mundial, el asesinato del Papa, la caída de la Iglesia. En este video conoceremos todo sobre los misterios de Fátima, profecías del principio de los últimos tiempos. Además de la Virgen María, los protagonistas de esta historia son tres niños pastores. Lucía dos Santos, que tenía 10 años cuando todo ocurrió, y los hermanos Francisco y Jacinta Martó, de 9 y 6 años respectivamente. Si bien las apariciones de la Virgen de Fátima ocurrieron en 1917, entre los meses de mayo y octubre, en 1916 los pastorcillos fueron visitados en diversas ocasiones por un ángel. En retrospectiva, Lucía dos Santos llegó a mencionar que ella cree que fueron visitados por este ángel. Era una manera de prepararlos para lo que les ocurriría en 1917. Todo comenzó el 13 de mayo. Mientras pastoreaban, fueron visitados por la Virgen María en un lugar llamado Cova de Iria, muy cerca del poblado de Fátima en Portugal. En esta visita dicen los pastores que la Virgen les mencionó que los estaría visitando durante el mismo día y a la misma hora en los próximos meses. En estas visitas, los tres niños recibieron lo que hoy se conocen como los misterios de Fátima. Muchas personas también les llaman las profecías del principio de los últimos días, nombre que les ha dado un tinte apocalíptico. De esos tres misterios hablaremos con mayor profundidad en unos momentos. Ahora bien, durante sus visitas, la Virgen también les anunció a los pastores que dos de ellos iban a morir en poco tiempo. Se trataba de los hermanos Martó, quienes murieron en 1919 y 1920. Cuando la muerte de los dos pastores ocurrió, los misterios de Fátima adquirieron aún más relevancia y popularidad. Además de esto, unos años antes, durante el último avistamiento, ocurrió un evento que haría de esta aparición mariana una de las apariciones más interesantes y polémicas de toda la historia. El milagro del sol. El día de la última aparición de la Virgen de Fátima, ocurrió uno de los eventos de alucinación colectiva más impactantes del que se tenga registro. Era el 13 de octubre de 1917. A estas alturas, los pastorcillos ya habían recibido atención de los demás habitantes de Fátima, además de las autoridades políticas y religiosas. Así que se calcula, había aproximadamente 70,000 personas que se congregaron en las cercanías de donde se había estado manifestando la Virgen, con la ilusión de poder verla a ella o alguna clase de milagro o señal celestial. Y para su sorpresa, así lo consiguieron. Lo que vieron estos 70,000 humanos, y muchos hay que mencionar que no eran parte de la aglomeración, sino que vieron el fenómeno en otras zonas vecinas, recibió el nombre del milagro del sol. Algunos otros le conocen como la danza del sol, pues resulta que el sol pareció que bailó, es decir, se movió de repente de un lugar, ascendió y descendió. Algunos lo vieron cambiar de colores, otros vieron a la Virgen delante de este, mirándolos con una grata sonrisa. Los escépticos, entre ellos August Missing, del Instituto de Física de la Universidad Católica de Lovaina, aseguran que este fenómeno es un fenómeno que se ha registrado en otros países y en otras épocas de la historia. Asegura que es un fenómeno producto de alucinaciones ópticas, ya sea ocurridos por la retina de los espectadores por estar mirando fijamente el sol por tanto tiempo, o un fenómeno atmosférico que produce dicha ilusión de movimiento. Lo que muchos creyentes debaten es que hubo quienes no estaban entre la muchedumbre congregada, como dije hace un momento, que estaban haciendo sus actividades diarias en una zona cercana a ese lugar, y que sin esperar nada vieron el milagro del sol por mera casualidad. La verdad es que una alucinación colectiva, sea ilusión óptica o manifestación ultraterrenal, tiene un fuerte efecto psicológico en las masas, y ese evento ayudó aún más a darle el poder que tiene hoy en día el acontecimiento del que estamos hablando en este video. Mitificó aún más a la Virgen de Fátima y a sus misterios, sus profecías. En julio de 1917, los tres pastores anunciaron que durante sus visitas, la Virgen les había transmitido tres misterios, que tenían como fin anunciar la llegada de una época de cambios y la manera de cómo enfrentarla y sobrevivirla.
El primer misterio fue una visión del infierno, una especie de tour al inframundo de la mano de la Virgen. De esta manera, los pastores pudieron ver a lo que se enfrentaría la humanidad si fracasaban en seguir el mensaje de la Virgen. El segundo misterio fue, por así decirlo, las instrucciones de cómo empezar a cambiar el destino de la humanidad. Entre ellas estaba orar. El tercer misterio es el más polémico, y por diversas razones. En primer lugar, el Vaticano dio la orden de que no se diera a conocer, lo que puso a volar la imaginación de creyentes y no creyentes. El misterio es una visión en donde aparece un papa, seguido por un grupo de sacerdotes y obispos. Ellos van recorriendo una ciudad en ruinas, como si fuera poco después de una guerra. Estos llegan a una colina y una vez ahí son fusilados por un grupo de soldados. Especulaciones sobre el tercer misterio. El tercer misterio, a diferencia de los primeros dos, fue revelado mucho tiempo después. Se decía que porque lo que contenía traería caos entre los creyentes, entre el clérigo, que haría temblar a la iglesia. Se especulaba todo sobre el mensaje. No fue hasta que Juan Pablo II ordenó su publicación que nos enteramos sobre lo que decía. Sin lugar a dudas fue tanta la espera y especulación que una vez revelado, este misterio generó muchas especulaciones. El misterio que, como ya vimos, describe una visión de un papa, seguido por elementos del clérigo, que son asesinados por un grupo de soldados, es interpretado por muchos como el vaticinio del intento del asesinato del papa Juan Pablo II, que curiosamente se dio en un aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1981. Otros creen que representa la destrucción del Vaticano o de la Iglesia. Otros han llegado a ver la Tercera Guerra Mundial en este misterio y la destrucción del cristianismo en el mundo entero. ¿Cuál es tu interpretación? Como era de esperarse, un evento como este traería consigo varias teorías de conspiración. Entre las más interesantes está la que jura que después de informarle a la iglesia lo que estaban viviendo, el mensaje que estaban recibiendo, los pastorcillos fueron secuestrados y torturados por las autoridades de la iglesia. Esto con el fin de sacarles toda la información que les había transmitido a la Virgen y de esta manera ver si debían de hacer públicos o no los misterios. También hay quienes juran que en verdad la Lucía dos Santos que conocemos es una usurpadora. Aquí no está muy claro si es una usurpadora porque durante la supuesta época de tortura y secuestro, Lucía dos Santos murió, o porque Lucía dos Santos, la verdadera, se ha mantenido desde un principio fuera de la luz pública. ¿Por qué? Pues porque la Lucía dos Santos falsa, la que todos conocemos, era mucho más fácil de manipular y no se quería que se supiera la verdad completa del polémico tercer misterio, pues dudaban de que la verdadera Lucía tuviera el control y el estado psicológico adecuado como para aparecer en entrevistas. Y como los amantes de los ovnis nunca se quedan atrás, los hay también quienes juran que esta aparición mariana fue en realidad la manifestación de una entidad inteligente de otro planeta que asumió la forma de una mujer, una forma maternal, para poder así entrar en contacto con estos tres niños. Y ya se me estaba olvidando, también hay otra teoría que me parece muy interesante que dice que en realidad tanto las apariciones de la Virgen de Fátima como el evento del Misterio del Sol fueron provocados por armas del gobierno. Es decir, esta sería una prueba preliminar a lo que se conoce como el proyecto Blue Beam, que es un proyecto que tiene como fin, ya sea por medio de hologramas u otros artefactos que generan ilusiones ópticas, crear alucinaciones colectivas. Pues ahí lo tienes, uno de los casos más recientes e interesantes, que tienen que ver con cuestiones religiosas, que aunque uno no sea creyente, intriga de verdad. Pues el evento y lo que se dio en las siguientes décadas a lo largo del siglo XX generan una narrativa que da aún más credibilidad a las apariciones y mensajes. Es decir, sea lo que sea, esta es una historia que se ha sabido contar para generar la atención de las masas. Queremos saber tu opinión. ¿Crees en la versión de la iglesia de lo que sucedió? ¿Qué te da más lógica? ¿Un teatro? ¿Un evento de otro planeta? ¿Un experimento que tenía como fin poner a pruebas armas y mecanismos de manipulación de grandes masas? Acuérdate de suscribirte a este canal, activar las notificaciones, dejarnos un like o un dislike y un comentario con tu opinión y sugerencia de nuevos temas.
Si quieres ver más videos con temáticas similares a esta, te recomendamos que veas nuestros videos ¿Quién es el hombre polilla? Y se viene otra catástrofe. Hasta la próxima.